Estás viendo Sin Prisa con Jackie. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver esto de la inteligencia artificial con las generaciones? Y para contestarme eso y mucho más, me acompaña la doctora Cepeda. Nuevamente, bienvenida. Gracias nuevamente. Mira, Cepeda, ok, hemos visto la evolución de lo que son las redes sociales, de lo que es el internet, de lo que ha ocurrido con cada una de las generaciones, específicamente con esto de los avances tecnológicos. Algunos crecimos en ese proceso, en ese cambio de lo análogo a lo digital. Otros simplemente nunca lo vieron y tuvieron que adaptarse a esos nuevos cambios, y hay otras generaciones que ya crecieron con todos esos avances que muchas veces decimos, pero ¿y este niño cómo sabe tanto? Es como ellos nacen sabiendo cómo utilizar un teléfono mejor que uno mismo. Entonces todos estos cambios, no hay duda de que de alguna manera u otra nos han afectado emocionalmente y psicológicamente a lo largo de nuestras vidas. Wow. Pues, sí, hay muchas generaciones. Hay una generación perdida, una generación silenciosa. Esas generaciones eran las que estaban para la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El avance tecnológico no era tanto ahí. La tecnología eran otras cosas, porque tecnología nos enseña, o la innovación es todo aquello que nos enseñan que es artefactos electrónicos. No, la tecnología es cualquier cambio y cualquier avance. Esas generaciones no crecen con eso. Vienen los baby boomers, nos vamos haciendo más tecnológicos en artefactos electrónicos y en el internet. Viene generación X, Y, que son los millennials, los famosos millennials, Z y la alfa, que es los que nacen en el 2013 para acá. Las generaciones ya de los baby boomers, que son los que se muestran un poquito más resistentes a eso, de ahí se viene tecnologizando muchísimo más la vida entera. Se vienen muchos avances de cantazo y la vida dio un cambio bien drástico. Esa generación de los baby boomers, porque la perdida lo que trabajaba eran esos temas de guerra, institucionalización, la iglesia, la familia y todo. Ya cuando vamos a los baby boomers, tienen que desaprender para aprender. Siempre hablamos de desaprender para aprender de muchas cosas, pero los baby boomers son los que le toca, ¿verdad? Bien fuerte, que pueden ser padres o abuelos que te digan, tú lo que estás es pegado ahí, no sabes hacer más nada, eso no te va a dejar nada, aprende a socializar y todo, y después entonces ves más la tecnología. Así que quienes afecta directamente todos los artefactos electrónicos habidos y por haber, tecnología, internet, va a ser de esa generación X, Y, Z y la alfa. Ahí estamos altamente tecnologizados. Sí, no, totalmente. Y entonces ahí es que entra también esto de la inteligencia artificial, que de alguna manera u otra a algunos les facilita y a otros los vuelve. Yo siento que hay hasta cierta adicción o dependencia a esta inteligencia artificial, que se ha comprobado en términos de las escuelas y todo esto, cómo ese pensamiento crítico no se está fomentando. Entonces hay una dependencia a eso. De momento, ¿tú no has visto estos memes que hay? ¿Quién se graduó? ¿Te graduaste tú o ChatGPT? le ponen todo el birrete y todo a ChatGPT. Entonces, ¿quién se graduó? Pues mira, me gustó que lo distinguieras, porque uso y abuso es una cosa, dependencia, alta dependencia otra. Y una de las certificaciones que estoy cogiendo de adicciones y trauma con el Instituto de Newman de México, habían hecho en una de las clases una comparación, qué es lo que me produce en la inteligencia artificial o qué es lo que me produce en las redes sociales, que entonces tengo alta dependencia, porque el uso y abuso pues tiene que ser más profundo en aspectos de que me quita funciones, lo que dijimos la primera vez, para que un trastorno sea trastorno debe de afectar funcionalidad. Ya eso es literalmente uso y abuso de una sustancia en específico, y sustancias son muchas cosas, no solo sustancias. Claro. Y esa alta dependencia también, ¿qué produce en mí yo tener a mi lado tecnología, artefactos electrónicos y ChatGPT? Puede ser seguridad, puede ser que acompañamiento también. Puede ser acompañamiento, muchas personas lo usan como psicólogo, eso era algo que se comenta demasiado y es algo que es bien nuevo, pero para el campo investigativo eso es un reto. Y entonces, en esa dependencia, ¿qué es lo que produce en mí? Pues si me da tanta estabilidad o seguridad, voy a seguirlo usando. Ahí entonces hablamos del sistema dopaminérgico del cerebro. La dopamina del cerebro es aquel neurotransmisor que te dice, vuélvelo a hacer, da placer, hazlo. ¿Okay? Para explicarlo en arroyo de habichuela. Así que pasa que ChatGPT, inteligencia artificial, esos sistemas nos validan tanto. Ahí hemos detectado una sobrevalidación.
me siento de esta manera, no te preocupes, que esto Te puede pasar. entiendo, te entiendo. Una inteligencia artificial no tiene la empatía de un ser humano, un terapeuta en ese caso, que te va a decir, no te entiende, porque es que él simplemente esta tecnología está leyendo lo que tú le escribiste, más nada. No te entiende, no siente como tú sientes. Y la comunicación no es la misma. No, Ajá. o sea, ¿qué pasa cuando nosotros acudimos mucho a la tecnología, a ChatGPT y otras cosas? Apagamos funciones del cerebro. Hay gente que piensa que las está estimulando, pero tú apagas funciones del cerebro. Incluso el lóbulo frontal y prefrontal, toma de decisiones, funciones ejecutivas, que es como el director del cerebro. Es el que dirige, así priorizas, así planificas, estas son las metas, estos son los pasos. Es lo que se afecta cuando hay déficit de atención. Eso lo está haciendo ChatGPT por nosotros. Entonces ahí es que hay muchos riesgos, hay mucho temor realmente de cuál va a ser el futuro en términos de desarrollo cognitivo de los seres humanos con el abuso de la inteligencia artificial, no como herramienta, sino como sustituto de nuestro pensamiento. Es porque no hemos aprendido a gestionar. Nosotros somos generación del microondas. Los mac and cheese, los calenté Rapidito. y eso mismo, y los saqué y me los comí. Y el hecho de gestionar cosas, el trabajar las cosas, trabajar el conocimiento, trabajar las funciones ejecutivas del cerebro, trabajar por tener agilidad mental, pues no, porque ¿quién lo hace por mí? ¿Quién me da seguridad? ¿Quién es mi cerebro externo? Los artefactos electrónicos y la inteligencia artificial. Se van entonces, como anteriormente hice énfasis, perdiendo. Entonces, el reto ya no es para la persona, es para el que te enseña, es para el empleador también. Así que tenemos montones de maestros, profesores y empleadores buscando cómo puedo maximizar el pensamiento crítico de la persona con la que estoy trabajando, sea estudiante o empleado, y cómo puedo trabajar para que no dependa completamente de inteligencia artificial. Porque eso no sustituye el contacto humano. Fue lo que pasó en la pandemia. ¿Qué pasó? Las mascarillas. Y entonces hubo un concepto de los niños pospandémicos que no hablaban. ¿Por qué? Al tú tapar esta área de aquí, el niño pierde lo que es la conciencia fonológica. La conciencia fonológica, arroyo habichuela, el hecho de ver la labiolectura, Sí, verme claro. hablar. Pues por eso son niños que, pospandemia, no hablan. No hubo conciencia, se apagaron áreas del cerebro. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Wow. Ahora digo yo, esa parte no lo había pensado, porque sí he escuchado mucho el término de niños pospandémicos y lo relacionaba más bien en las notas, en cómo entonces se habían afectado a nivel educativo, porque obviamente no recibieron lo mismo. Y era desde el hogar, los mismos padres se volvieron prácticamente como el famoso homeschooling, y los padres tratando de enseñarle a los hijos a reforzar esas áreas que tal vez se quedaban, porque no es lo mismo nosotros como adultos el sentarnos en una computadora y decir, ok, a plena conciencia voy a estudiar, voy a hacer esto, y con todo y eso hay adultos que se les dificulta. Imagínate un niño que con cualquier cosa se puede distraer, que en ese momento histórico estaban tal vez en su cuarto, que estaban sus juguetes, que veían su cama, pero si yo estoy en casa, ¿por qué yo tengo que sentarme aquí a estudiar? O sea que fueron muchos elementos que contribuyeron a que esos niños post-pandémicos, ¿verdad? Hubiera un efecto a nivel de todo esto de las notas, pero ese aspecto no lo había tomado en consideración. Si tú no tienes esa interacción y esa calidez humana, yo siempre explico en mis clases, cuando estoy trabajando con estudiantes, el ser humano siempre va a necesitar de otro, sea lo que sea. O sea, vamos a necesitar unos de los otros. Si esa calidez humana, si ese contacto humano no se da, no hay buenos niveles de oxitocina. El sistema de dopamina que te produce placer puede verse afectado. Se ve afectada la neuroplasticidad del cerebro, que es esa capacidad de formar nuevas estructuras cerebrales o interconexiones. Pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Estás quitándome calidez humana, contacto, comunicación, prerequisitos del lenguaje, que es esperar mi turno, que es planificación, el hecho de una intención, el hecho de explorar, todo eso viene. Y si hay problemas a nivel de académicos, notas, escuela y todo, es porque los prerequisitos del lenguaje o el lenguaje no se desarrolló como se tenía que desarrollar, y de ahí no puedo desarrollar pensamiento crítico y todo lo demás. Por eso es que mucho niño tuvo que acudir a patólogos y terapistas de habla y lenguaje. Para que ustedes vean cómo todo tiene un efecto a futuro, pero lo tiene. Entonces, son cosas que en ese momento, ¿verdad? Todo era nuevo para todos. O sea, yo creo que fue un proceso de adaptación como en el que estamos ahora mismo
con esto de la inteligencia artificial. Yo todavía recuerdo en ese entonces, como para el 2009 aproximadamente, que se estaba hablando mucho sobre lo que era el famoso periodismo digital o cómo iba a afectar el que ciudadanos estuvieran subiendo contenido noticioso a las redes sociales y que tomaran mayor visibilidad que lo mismo que salían las noticias, que era un problema. Porque entonces, ¿cómo tú puedes discernir en qué es cierto y qué es falso? Y cómo tú como medio tradicional puedes competir con la inmediatez de la información. Pues ahora yo creo que estamos viviendo lo mismo desde otra perspectiva, pero con la inteligencia artificial. ¿Cómo en un futuro esto va a afectar precisamente? Aquí estamos hablando a nivel del desarrollo de inteligencia, el pensamiento y todo eso, pero entonces, ¿cómo va a afectar nuestra funcionalidad como seres humanos, igual como futuros profesionales en distintos ámbitos? Pues realmente va a afectar mucho, primero porque tenemos que entender, hay generaciones previas que tienen antes de la X, Y, Z, alfa, que tienen que entender que esto llegó para quedarse. Ahora bien, el reto no es que esto haya llegado para quedarse, es cómo yo voy a trabajar para que eso que llegó para quedarse no obstaculice aprendizaje, conocimiento, calidez humana, trato, empatía, profesiones, porque hay mucha gente que ya habla de que esto viene a suplementar profesiones. Ajá. En ese aspecto, nuestro reto es ese en específico. Y entonces, pues vamos a gestionar la inteligencia artificial. Es lo que habíamos hablado, lo uso como herramienta, no como una extensión de mí. Y otra cosa que voy a ver, hasta dónde esto me da un uso problemático dentro de un espacio. Porque si esto tiene un uso problemático dentro de un espacio, tenemos que tener mucho cuidado. Otra cosa es que, pues, yo he escuchado mucho el no queremos leer. Y a veces lo he visto, el no quiero leer, lo tiré el trabajo, tiré lo que sé y se acabó. No, espérate un momento, tenemos que leer. Y eso es importante para el desarrollo del cerebro, porque es lo que nos mantiene bien alerta, activos y con esa disposición. Y lo segundo es, ¿qué aspectos quedan validados para yo saber que lo que esto me está diciendo es real? Así que mucho estudiante, mucha persona que está empleado y todo, ha dejado de un lado las investigaciones. El hecho de buscar en bases de datos, pues vamos a usarla como herramienta. Yo bajo los papers de la base de datos, puedo leerlos, puedo ver que tienen algo para mí y tal vez entonces puedo ir a la inteligencia artificial, pero tengo que aprender a darle comandos. Claro. Mi concern aquí es que usted no va a saber dar comandos, no va a saber emplear y gestionar una herramienta si nosotros no estudiamos primero y le damos trabajo al cerebro. La comida del cerebro es el pasar trabajo. Claro, y no es demonizar lo que es la inteligencia artificial, porque ciertamente sigue siendo una herramienta si se utiliza correctamente. Por eso es como que, no es como que estoy en contra de eso, pero sí hay una realidad que uno tiene que tener presente para saber de qué manera lo usamos correctamente a nuestro favor, porque sí, puede beneficiar muchas cosas, agiliza muchas tareas, pero ciertamente hay que tener la conciencia de cómo decirle ese prompt correcto y que no funcione para poder entonces que sea de manera útil como tal. En términos de pacientes, brevemente, si te has topado, porque esto es algo muy reciente, con algún paciente que te haya comentado que tenga ese problema con la inteligencia artificial, que de repente sustituya un amigo, una pareja, algo con inteligencia artificial. Sí, pasa mucho. En distintas poblaciones, pero también pasa mucho en poblaciones que son neurodivergentes, que tal vez ese aspecto social no está tan desarrollado y elaborado porque hay unos retos y unas dificultades. Me ha pasado también con otras personas que sufren de ansiedad, o personas que sufren de depresión, o personas que quieren analizar lo que les ha sucedido, mensajes que le han enviado y las connotaciones. Sí pasa. Y algo que me impactó mucho fue que me vi dando terapia hasta para que una persona dejara de utilizar inteligencia artificial como ese mecanismo de sentirme seguro, de tomar decisiones y todo lo demás, y empezar entonces por modo propio a poder trabajar con emociones, pensamientos y todo lo demás. Esto es una realidad que tenemos que atemperarnos y buscar las herramientas correctas para poderlo manejar. Así que te agradezco, doctora, por estar aquí este ratito con nosotros. Gracias nuevamente. A ti. Así que pronto lo seguirán viendo, pero aquí abajo ya ustedes saben, comenten qué fue lo que les gustó, qué les gustaría que estuviéramos hablando más adelante aquí en Sin Prisa con Jackie. Así que será hasta la próxima.